Estimados, espero que se encuentren de maravilla y de la mejor manera posible. Acá les comparto la ayudantía extra que les prometí con 100% con enfoque para el control y precisamente eso nada más. Eh, Esto lo voy a explicar bastante rápido y todo, así que si es que encuentran algún error entre comillas como de concepto o algo que no estén de acuerdo de lo que he desarrollado, me avisan, me hablan de lo que quieren corregir, lo hablamos o lo hablan con el profe y les pongo 2 décimas por error encontrado. Acá voy a explicar súper rápido, así que van a tener muchas oportunidades con esto. Y se asume que las actividades que ustedes pidieron para desarrollar serán en los enunciados. Sin más preámbulo, empecemos. Supermercados, el último de la fila, está pensando en iniciar una agresiva campaña de expansión regional, para lo cual necesita emitir un bono con un valor carátula de 400 millones. La complejidad del negocio, la incesante competencia que sufrirá, lo ha llevado a diseñar un bono de características muy especiales para hacerlo atractivo a un nicho específico de clientes que está dispuesto a pagar más por él. Eh, lo que se conoce en los mercados financieros como efecto clientela, más que nada. Eh, la cadena supermercadista pagará cupones anuales de 15 millones de euros durante los primeros 2 años, desde la emisión, para luego no pagar cupo alguno el año 3 y el año 4. Luego de esto, pagará 2 cupones anuales iguales de capital más interés tipo hipotecarios, con los cuales reducirá el 50% del salario insoluto, para amortizar finalmente la mitad del 50% restante en cada uno de los últimos 2 cupones anuales, 25% del capital por año, y dado ese número de cupones, el plazo del bono será de 8 años y devengará una tasa de interés de 2,9563% efectiva semestral. Se les pide preparar la tabla de desarrollo o amortización con la tasa cupón. Si la tasa de interés de mercado, al momento de colocación, fuese de 5% efectiva por año, ¿cuánto sería el premio o descuento respecto al valor de la par? Calcula la duración de este bono, dada su TIR de 5% anual. Usando la duración calculada, estime cuál sería el nuevo precio del bono si la TIR aumentase a 5,25% anual. Les voy a ser honesto, esto es un caldo de conceptos técnicos. O sea, hay eh, muchas palabras ahí dentro que a la primera uno no lo va a entender ni en broma, y esto puede costar hasta que uno quiera entender lo que dicen palabra por palabra, básicamente. Pero con el desarrollo de los ejercicios, les voy a mostrar lo más enfático, lo más importante ahí dentro. Acá hay que obtener estos siguientes valores. El valor carátula o principal, que en este caso sería como el valor de estreno del bono, o sea, como valor publicado al mercado desde la compañía, de 400 millones. La tasa de interés será 2,96%, efectiva semestral. Y por ende, esto se va a llevar hacia anual, que en este caso sería elevarlo, o sea, tomar la tasa, elevarla y elevarlo básicamente a su periodo respectivo, que en este caso terminaría por dar 6% efectivo anual. Es prácticamente elevarlo a 2, ya que se trata de una tasa efectiva y por ende se termina llevando a cabo la tasa anual desde el semestre. Dicho esto, partimos desarrollando la tabla de desarrollo. Ponen el año, ponen el cupón, que sería como el valor del bono que se les va a devolver y que la compañía tiene que pagar, por así decirlo.
el interés, amortización del capital, saldo insoluto capital, valor presente del cupón de la tasa a la tasa de interés de mercado y valor presente del cupón por el año. Entendiendo de manera breve esto, el cupón financiero sería el interés periódico que un inversor paga al titular de un bono o deuda durante su vigencia. Por ende, prácticamente sería como el cobro o el pago del emisor a la persona que termina pagando por su bono, por así decirlo. Y una vez cuando ya esté listo el tema, la claridad de llevarlo a cabo, ahí lo primero que se realiza es, entre comillas, estrenar el bono, que en este caso sería llevarlo a partir del saldo insoluto capital. Eh, una vez cuando ya en el primer periodo ya obtengan el bono, lo que tienen que calcular ahora mismo sería el cupón, o sea, averiguar qué terminaría equivaliendo o pesando el cupón dentro del saldo insoluto capital. Y acá podemos entender bien de que el cupón se compone de dos cosas, un lado del interés y otro lado de la amortización capital. En este caso, la amortización sería prácticamente cuánto se termina por reducir la deuda a pagar. Sencillamente sería como cuánto se va reduciendo, cuánto se va consumiendo y todo por así decirlo. Eh, y que esto simplemente sería la diferencia entre cupones, cupones e intereses nomás, ya que el cupón se compone de estos dos elementos. Y el interés sería simplemente lo que se cobra del saldo insoluto capital con su porcentaje de tasa de interés. ¿Y por qué 15? Precisamente porque en los dos primeros años de emisión se pagan 15 millones, para que así en el año 3 y 4 no se paguen cupones, y de ahí del año 5 en adelante ya se empieza a pagar todo a partir de la composición entre el interés y la amortización capital. Eh, una vez teniendo eso, el saldo insoluto capital empieza a incrementar caleta con el paso del tiempo, dado que no se cubre lo suficiente del cupón. Por ende, empieza a aumentar más la deuda y así sucesivamente. Y para poder tener claro, revisar cuál es el valor presente del cupón a la tasa de interés del mercado, lo que hay que hacer sería dividir el cupón por por su tasa de descuento, eh, elevado a su periodo, sencillamente. Por, por si, por si acaso, esto responde más a la pregunta B más que nada. Precisamente porque la tasa de interés al momento de la colocación sería de 5%. Por ende, el valor presente del cupón a la tasa de interés de mercado y el valor presente del cupón por año se terminan calculando en base a ese asunto. Pero lo más importante está acá adentro. Bueno, perfectamente, ya tenemos los 15 listos, empieza a aumentar la amortización. No te van a pagar nada si es que invertiste en un bono, lo que va a aumentar el saldo de insoluto capital a ese nivel significativo, hasta que ya de una vez por todas ya tienes el cupón listo. Pero ¿cómo determinas eso? Bueno, en primer lugar, por el interés del saldo insoluto capital, o sea, de lo que se va aumentando la plata que invertiste a partir de su tasa de interés, y también respecto a su
Esto se desarrolla básicamente a partir de los ejercicios de trabajo, que en este caso a partir de la determinación del capital. ¿Cómo se determina el capital? Eh, Precisamente del total del cupón menos su interés. Y ahí prácticamente te van a dar el ejercicio de dónde termina valiendo ese capital. Lo más importante es precisamente sacar el interés del saldo en su. Bueno, precisamente lo que hay que calcular sería ya sacar este valor desde ya. ¿Cómo se saca este valor? A partir de la diferencia entre el interés, o sea, entre el cupón y el interés. Eh, ¿Y cómo se obtuvo eso? Con un paso muy desordenado de despejar ciertos valores a partir de esta fórmula. Que eso incluso se va a ver de aquí más adelante, por así decirlo. Y que más que nada se trata de desarrollar la diferencia entre estos y estos. Sencillo y llanamente eso nomás. Eh, una vez que ya tengan eso listo, eh, ya es simplemente cuestión de encontrar las diferencias. O sea, esto depende mucho del ejercicio abajo, pero una vez encontrados ya simplemente multiplicar la tasa de interés por el saldo insoluto anterior, hacer la diferencia y con eso ya están listos para sacar los valores. En esto, amigos míos, no me voy a enfatizar mucho hasta que vayamos al último ejercicio. Por ende, continuamos con el B, que en este caso sería como la suma de casi todo el valor presente a la tasa de cupón de interés de mercado, que eso sería nada más ni nada menos que el cupón partido en su valor de mercado. Así sucesivamente, hasta que ya empieza como a terminar valorarse el cupón y todo, hasta que ya obtienen la suma de todo el valor presente y con eso ya obtienen el precio del bono. Y al momento de la colocación, al valor carátula se le pone 400 millones, por ende se te da un premio que sería con la diferencia positiva, o sea, la diferencia entre cómo uno va ganando del precio del bono frente al valor par, 23,6. Eh, Acá podemos ver que el valor par del bono es menor que el precio del bono, por ende se transa sobre la par. Tasa de cupón, tasa de mercado, y a partir de la tasa de mercado, el precio del bono se termina transando sobre la par, o sea, sobre el valor par del bono. Luego, para calcular la duración de Macaulay, lo que hay que hacer es la siguiente fórmula: hacerle la suma de todos los valores presentes del cupón por año partido por el precio del bono, lo que terminaría provocando que se sumen todo el valor presente del cupón por el año, que sería esto respectivamente, o sea, cuánto terminaría valiendo frente a su etapa equivalente como tal, así, y así sucesivamente hasta obtener ya el periodo respectivo, lo que le terminaría generando un plazo promedio de 6 años, si mal no me equivoco, de que se termina pagando el bono. Luego tenemos que comprobar sí o sí lo que sería la duración modificada del bono, que sería la duración a partido en 1 más TIR.
¿Cómo eso va a cambiar? ¿Cuánto cambia el precio del bono si la TIR cambia un 1%? Ahí prácticamente existiría una relación invertida y todo como tal. Y acá consideramos lo siguiente para calcular la duración modificada. Tomamos la duración original y la dividimos precisamente por la tasa, por la tasa de colocación. Precisamente eso. O sea, cuánto se va a modificar a partir de su tasa de colocación. Y si la TIR llega a subir un 1%, esto provocará que el bono caiga 5,77%. Precisamente empieza a durar a partir de su duración modificada. Y una vez teniendo eso listo, ya podemos reunir los demás datos que podrían ser el dato de la TIR original, TIR nueva, eh, o sea, el que va a cambiar, y se va a variar en un 0,25% de la TIR. Por ende, se termina esperando que el bono caiga porque prácticamente termina subiendo. No es un impedimento para el tema del bono como tal. O sea, se cumple, porque la duración modificada por la variación en la TIR sería 1,44%. Producto de que la duración modificada por su variación terminan provocando el nivel de declive respectivo, como tal. Tomamos el precio original del bono visto anteriormente a partir de la suma del valor presente del cupón a las tasas de intereses del mercado. Tomamos la variación y por ende lo aplicamos de aquí hacia al otro, lo que nos da a obtener un nuevo precio de 417,48, porque prácticamente termina cayendo el porcentaje. Y esto es más parte del desarrollo de la ADA, cómo esto se ha llegado hasta ese nivel. Y hay que considerar siempre de que el saldo insoluto termina tomando su punto de partida como tal, que sería la diferencia entre el saldo insoluto capital por la amortización capital respectiva de su periodo anterior. O sea, como la diferencia entre ellos como tal. Sin embargo, no es tan diferente, o sea, eh, termina aumentando más la amortización, o sea, ese es como el efecto que termina provocando como tal. Y una vez teniendo eso, ya que se trata del semestre, se va a tomar la mitad del saldo. Una vez teniendo eso, ya podemos calcular de manera específica el interés, capital y total del cupón. El total del cupón sería el más importante de todos, dado que esto va a estar sujeto a un cálculo de saldo insoluto. Debido a que no conocemos bien los dos pasos previos, o sea, como los dos cálculos anteriores, solamente conocemos de las posiblemente dos últimas etapas, pero, eh, pero no conocemos bien pes- cómo se termina pesando el valor a pesar de lo que nos indica, que la mitad del 50% restante de cada uno de los últimos cupones anuales se amortiza. Por ende, lo que hay que hacer es matemáticas y principalmente hay que ubicar y seguir ubicando todo tipo de datos posibles. Que eso sería a partir de la amortización del otro, que en este caso se termina dando de igual a igual. Esos resultados se terminan obteniendo a partir
de la equidad del saldo sacado del año 4, el cual este se obtiene a partir de esta de, de, de cuánto se termina aumentando el saldo absoluto capital con su diferencia respectiva de amortización. Y una vez teniendo eso, ya lo podemos, ya se podrá dividir, se podrán colocar los números, se reemplazan, se buscan sus incógnitas. Y una vez teniendo eso, lo primero que hay que hacer sería hacer lo mismo de esto a mano. Elevado a 3, elevado a 4, sencillamente eso. Y luego esto se divide por sus otros contrincantes, que sería el 1,6 respectivos para aterrizarlos al valor presente y con eso obtenemos un cupón de 142,36, lo que nos ayuda mucho a aterrizarlo al como cupón original. Se termina calculando y descubriendo la capital. Son dos cupones inicialmente iguales entre el 5 y 6 y ya a partir de las siguientes etapas eso se desintegra y se transforma en cero. Lo que nos permite ayudar también a comprobar cuál sería el valor de la amortización capital que nos permite lo suficiente para revisar el tema de los intereses y al mismo tiempo revisar el cupón. Y una vez teniendo eso listo, ya pueden continuar y pueden continuar y así. Eso sería todo del desarrollo del valor. Pasemos a algo más leve, acciones. Usted ha sido contratado por la empresa de computadores La Muevo para asesorar la compra de la firma Somi. Como antecedentes ha determinado que solo se comprará el patrimonio de Somi compuesto de 250.000 acciones, pero aún no saben cuánto están dispuestos a ofrecer por la adquisición. Sin embargo, esta empresa ha pagado dividendos en forma continuada durante toda su existencia, en los que se muestran en la siguiente tabla. Estos datos habrán que ocuparlos de aquí en adelante. Ahora se espera que la rentabilidad de las acciones de Sumi sean 10%. ¿Cuándo debería pagar la MUEO para la compra de Sumi, asumiendo que los dividendos crecerán a una tasa igual a 4,78%? Y asume que su jefe no considera correcta la validación hecha, él asume que los dividendos crecerán a una tasa del 11% entre 2014 y 2015, 7% entre 2015 y 2018 y 23% entre 2018 y 2019. Después crecerá a una tasa constante del 3% anual por el resto de la vida de la empresa. ¿Cuál será entonces el valor justo a pagar por todas las acciones de Sony? Acá hay que considerar lo siguiente, la proyección que en este caso a fines del 2014 se empieza a valorizar todo y que debemos proyectar en este caso el valor futuro de la acción eh, que se va a dar de manera continuada dentro de un periodo y de ahí ver cómo termina creciendo en los siguientes años. Por ende, acá hay que tener el fundamento más importante de todo. El precio sería el equivalente entre el dividendo de su siguiente etapa, el dividendo esperado, partido en su tasa. Una vez obtenido eso, ya la rentabilidad se define por la tasa de descuento y con eso ya podemos reunir los datos para así luego calcularlos dentro de sus periodos respectivos. Que en este caso sería 23,78 para el 2002 y para el 2014 y para el siguiente año sería eh, dividendo 1 partido en R-G. O si no, también para encontrar el dividendo por acción sería el 1 por su crecimiento. ¿Y cuánto es su crecimiento? 4,78 y eso va multiplicando con 23, lo que nos permite obtener 4,92. Eso lo sumamos
y luego también restamos por su rentabilidad con su tasa de crecimiento, ya que eso va a tratar de algo perpetuo desde esa fecha en adelante y por ende el precio que obtenemos sería de 477 más que nada. Acá hay que definir el concepto más importante para entender los dividendos de crecimiento anormal, por así decirlo. Que se muevan de manera distinta dentro, y cada monto dentro del valor presente en un periodo, eso se va a considerar irregular. Pero de lo contrario, si empieza a crecer de manera constante y todo, perpetuidad creciente, eso va a ser regular. Eso va a ser dentro de lo normal, por así decirlo. ¿Cuánto pagaría la Muevo por la compra de Sony? Acá lo más importante es entender la lógica de todos estos asuntos. El monto total sería el precio de la acción por su cantidad de acciones. La cantidad de acciones tenemos claro que serían 250.000 por enunciado. Eso lo multiplicamos con el precio por acción y así obtenemos el valor bursátil. Y una vez teniendo eso ya listo, lo que tenemos que calcular sería su crecimiento una vez ya teniendo los resultados listos a mano. Bueno, esto termina creciendo y así sucesivamente hasta que ya el 2020, que desde esa fecha corta va a ser perpetuidad. Por ende, la perpetuidad se termina pagando del valor presente hacia un año atrás, con el fin de que ahí tienes dentro de ese momento la opción de tomarlo de manera perpetua o no. Y a partir de eso se termina generando las ganancias respectivas de aquí hasta que finalicen tus tiempos. Esto, esto precisamente, esto sería más de lo mismo, pero en el caso de que sí quieras pagar por la perpetuidad, esto te va a salir en total como valor presente. Al igual que en el 2014 que empieza a crecer de la misma manera. Por ende, el valor total de la acción sería de aquí al 2014 la suma de esto, la suma de esto otro, la suma de esto y la suma de esto de la versión perpetua en total, básicamente. Y con eso multiplicamos con el número de acciones y a eso es lo que llegamos. Pasando al último ejercicio, acá lo más importante es tener los datos reunidos. Stitches Inc. se dedica a vender hilo para hospitales y es un producto muy preciado por la industria médica, dado que permite cicatrizar más rápido después de las puntadas. Además de que el hilo quirúrgico es el absoluto de manera mucho más eficiente por el cuerpo. La compañía acaba de pagar un dividendo anual de 200 por título, lo que corresponde a una distribución del 40% de sus ganancias netas por acción ordinaria y la rentabilidad contable histórica sobre las utilidades retenidas han sido de un 20%. Los accionistas de esa firma, dado su actual riesgo, le exigen una rentabilidad semestral efectiva del 7,7033% semestral. En ese mercado se cumplen todos los supuestos de los modelos de dividendos descontados de Gordon y Shapiro. O sea, más de lo mismo que estuvimos revisando. Acá, eh, si no tenemos o sea, lo contrario del dividendo o el payout neto sería eso retención. O sea, en vez de pagar, guardas la plata y eso quedaría en un 60%. ¿Cuál debe ser el valor justo aproximado de cada acción en común de Stitches Inc? Bueno, principalmente lo que hay que revisar es cuánto equivale la tasa anual, entender bien cómo funciona la tasa de retención y también entender las partes de cómo funciona el precio de la acción original perpetua, con la diferencia incluida de la tasa de descuento con la tasa de crecimiento. Y acá ocurre lo siguiente, la tasa de crecimiento del dividendo
equivale al 1 menos el PIB neto, que eso en su equivalente, en su sinónimo, sería la retención por el ROE, o sea, Return of Equity. Una vez teniendo los datos reunidos y listos, lo que hay que hacer dentro de lo más importante es sacarlo primero de la tasa anual, o sea, hacer eso equivalente efectivo, que en este caso sería elevarlo hacia 2. Reunimos los datos, que en este caso la retención sería la diferencia de esto, y tenemos la rentabilidad. Perfecto. Acá lo más importante es calcular cuál es su tasa de crecimiento, que en este caso sería el equivalente entre la multiplicación de la tasa de retención con la rentabilidad, al fin y al cabo. Y con eso también calculamos el dividendo del año 1, que sería el último dividendo anual pagado por su tasa de crecimiento. Y una vez teniendo eso, ya podemos calcular de manera perpetua, que en este caso sería tasa anual, la tasa de efectiva anual, menos su tasa de crecimiento anual, lo que nos permite ver que el precio es de 5.600. Acá la 2 tiene un par de puntos engorrosos. ¿Cuál sería el valor justo aproximado de la empresa? Si la empresa se aproximado si la empresa se comportara como una vaca de efectivo, distribuyendo el 100% de sus utilidades como dividendos desde el siguiente año. Ya, perfecto. Ahí en este caso lo que habría que hacer es nuevamente reunir los datos, tomar los resultados del enunciado como tal. Y acá hay que buscar lo siguiente. 200 partido en 40% serían equivalentes a 500. Y esa sería la utilidad por acción, o sea, el porcentaje pagado como tal. Eso es lo que terminarías ganando con la acción. Y si es una vaca efectiva en T1, lo que hay que hacer sería 100% por la utilidad de la acción. Ahí podremos decir de manera simple, entre comillas, o sea, de la utilidad por acción, podríamos decir de manera simple que sería 500, pero acá hay que revisar, incluir su crecimiento también en la siguiente etapa. Por ende, no solamente serían 500 por su 12%, lo que terminaría equivaliendo a la utilidad de 560, al fin y al cabo. Eh, y con eso ya nuevamente lo restamos o sea, ya lo partimos con su perpetuidad constante, y con eso ya nos permite obtener el resultado directo pregunta, para la pregunta 1, que sería la letra D. O pregunta 2, letra D. Para la pregunta 1 sería la letra B. Acá en la pregunta 4 lo que hay que comprobar sería lo siguiente. ¿Cuál es la razón precio-utilidad de Stitches respecto a la utilidad actual en las condiciones originales, que reparte 200 por título correspondiente al 40% de su utilidad en el ejercicio? Y la razón se determina de la siguiente manera. Precio por acción partido por la utilidad de la acción. Acá es prácticamente analizar el ejercicio de la empresa, de cuánto termina valorada como tal. Y en este caso sería la utilidad por su cantidad de acciones. ¿Y cómo terminó viendo uno la utilidad? La utilidad partida por la cantidad de acciones que se compran al fin y al cabo. Eh, una vez teniendo eso listo, ya puedes hacer eso equivalente de 200, que sería el partido en N, y ya tendrías como todo calculado al fin y al cabo. Sí, con su distribución de dividendo o payout neto, que que terminaría por hacer equivaler las unidades por su cantidad. Y en eso, como bien se nos muestra en el ejercicio anterior, sería 500. Y eso lo vamos a utilizar para revisar cuál sería su razón o su cantidad de veces. Y la razón
de Stitches respecto a la utilidad actual en las condiciones originales de repartimiento de utilidades serían de 11 veces coma 2, lo que nos permite responder que sería la letra B. La pregunta 3 ya es un poco más complicada, por así decirlo, por el principal hecho de que sí tenemos los datos reunidos del precio actual, precio de cómo se reparten en las utilidades. La diferencia entre ellos ya sería el PP no C. El PP no C sería como los beneficios que uno obtiene al fin y al cabo del precio comparado a algún periodo anterior suyo. Teniendo clara la razón, teniendo claro todo, terminamos calculando lo que sería la ganancia del dividendo, que en este caso sería, o sea, terminaríamos calculando lo que sería la ganancia y luego el dividendo que sería como su equivalente igual de aquí a los siguientes periodos. Ese dividendo se parte por R, que sería 16%, una vez que va la tasa efectiva al año, que se calcula de manera constante porque en la pregunta 3 nos dice lo siguiente. Eh, ¿Cuál es el valor presente neto de las oportunidades de crecimiento de cada acción ordinaria en las actuales condiciones de retención del 60% de las utilidades? Suena una pregunta muy complicada, pero en muchas palabras o un orden sobre rebuscado para calcular. eh, Acá lo más importante es tener claro que se retiene un 60%, lo que nos permitirá comprobar al fin y al cabo lo siguiente nomás, o sea, a partir de lo calculado, nos permite desarrollar la siguiente idea. 200 igual a 40 por sus unidades partido en su cantidad de acciones. Y una vez teniendo eso, ya puedes calcular nuevamente la razón de 5.600 partido en 500, que sería el precio actual partido por su utilidad por acción, para así obtener nuevamente que la razón eh, sería 11,2 veces. No, los 11,2 veces es para comprobar nuevamente de que la alternativa correcta sería B en la última, pero que en el fondo termina llevando a una conclusión muy conectada en la 3, que en este caso la 3 sería la D, si no me equivoco, dado que ese sería el beneficio que se obtiene entre calcular el precio actual con el precio que se reparten todas las utilidades. Cualquier duda que tengan, coméntemela. Cualquier error que notifiquen, házmelo saber en sus argumentos. Incluso se lo pueden presentar al profe y todo, para que esto sea modificado y se ganen décimas. Y eso sería todo de mi parte en cuanto a esta ayudantía. Si necesitan algo más o necesitan explicarlo mejor, se puede discutir en esta ocasión en especial por el tema del control cuando ustedes estén convenientes. Quedo atento, suscríbanse a mi canal, estaré subiendo ayudantías y les deseo todos los éxitos y lo mejor del mundo para ustedes para este control. Les va a ir excelente, han preguntado muchas cosas, han hecho de todo. Les va a ir la raja. Éxitos, cuídense.